desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les acerca todos los meses novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Lo hacemos junto a Daniel Migueles desde Buenos Aires y hoy estamos con un invitado recurrente y muy especial que es Diego Córdoba, nuestro asesor en astronáutica, que vamos a hablar entre todos sobre lo que sucedió con Starship y el futuro del programa de Starship y Artemisa, el SLS y todo lo que tiene que ver con los cohetes más importantes que se están desarrollando últimamente. Así que arranquemos con eso. Bienvenido, Diego. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, Daniel, muchas gracias otra vez más por esta invitación. Otra vez. Sí, no, pero muy contento de estar acá siempre, como siempre. Y bueno, la verdad que con muchas novedades espaciales, sobre todo en este mes de abril. Así que bueno, acá estamos. Y qué bueno que estamos juntos porque, bueno, esta semana ha sido la semana de la Starship y han habido imágenes por todos lados y videos y comentarios, pero mucha gente que no está tan enterada comenzó a ver de la nada un montón de explosiones y de naves y sería bueno hacer una pequeña pausa y decir, bueno, ¿qué es la Starship exactamente? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la Starship es nada más ni nada menos que el cohete más grande del mundo y más poderoso también. O sea, ya se supone que ha superado al Saturno V, al famoso N1 soviético, que también nunca logró despegar de la plataforma. Incluso al cohete SLS de Artemis, que lo vimos despegar el pasado mes de noviembre del año pasado con la misión Artemis 1. Ahora, bueno, ha venido uno a destronar a todos ellos, que es nada más ni nada menos que la Starship. Muchos habrán dicho, apenas llegó a los 39 kilómetros de altura, explotó a los 4 minutos de vuelo, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Esto no fue una misión espacial, fue una prueba, y una prueba está destinada a eso, a que ocurran cosas que estén fuera de la previsión. No hay manera de saber qué puede fallar si no se prueba. Y vamos a hablar de lo que salió bien, vamos a hablar de lo que salió mal. Y acá no se trata de ver el vaso medio lleno, ni ser optimistas, ni decir que todo fue un éxito a pesar de lo que vimos, porque la actividad espacial funciona así, y siempre funcionó así. Casualmente lo dije en otros momentos, lo quiero volver a repetir acá, que me parece muy importante este espacio también, ¿no? Que si hubieran existido las redes sociales, el internet, las redes sociales en la década del 60, y hubieran dado cuenta de los fracasos en las pruebas, ¿no? de las fallas en las pruebas que ocurrían en Alabama, en los talleres de Von Braun, que ahí se gestaron los motores del Saturno V para llegar a la Luna, nadie hubiera apostado que hubiéramos llegado a la Luna antes de terminar la década del 60, y sin embargo se logró. Claro. Las fallas se tienen que estudiar in situ, en el momento que se producen, para obviamente recolectar datos. Obviamente lo que ocurrió el pasado 20 de abril fue valiosísimo, tanto en lo que salió bien como en lo que salió mal. Ahora, qué bueno lo que decís de Von Braun, ¿no? Porque esto, si bien hay un lanzamiento exitoso, entre comillas, esta semana que pasó, esto se viene hace mucho tiempo trabajando en esta misión de Starship más el Super Heavy. ¿Cuándo comenzó todo esto aproximadamente? ¿Cuánto tiempo llevamos ya de trabajo? Bueno, antes que nada, la nave Starship es una nave revolucionaria en todo sentido, no solo porque sea la más grande y la más poderosa, sino también por el tipo de motor y combustible que utiliza. La mayoría de los cohetes utilizan oxígeno líquido e hidrógeno líquido. En cambio, la Starship utiliza metano, lo cual es algo que desde hace ya muchísimo tiempo la NASA lo venía probando, pero nunca lo pudo poner en práctica en naves operativas, ¿verdad? ¿Qué función, qué ventajas tiene el metano? Que bueno, que es un poco más seguro para almacenar, es un poco más denso y es un poco más seguro para almacenar, requiere menos frío que el oxígeno y que el hidrógeno, y esto hace que los tanques, el tamaño de los tanques sea más chico, entonces se puede almacenar mucho más poder, ¿sí? O sea, más allá del tamaño que es muy cercano al Saturno V, el poder es mucho más grande. Son 33 motores, se llaman motores Raptor,
y ya se vienen probando en los últimos 3 años. O sea, yo recuerdo en el 2020, cuando estaba en pleno auge el inicio de las misiones tripuladas con las Crew Dragon, con el Falcon 9, que ya hoy por hoy es un caballito de batalla de SpaceX recontra aprobado, ya hace vuelos operativos tanto para tripulantes de la estación espacial, satélites, naves de carga, hace de todo la Falcon 9. Paralelamente a eso estaban probando recién los motores en tierra de los Raptor, ¿no? del actual Starship. Y obviamente las explosiones eran descomunales. Después empezaron a hacer vuelos un poquito más controlados, e incluso hemos visto vuelos cortos de la Starship, o sea, la parte de arriba de la mole que vimos el pasado 20, hacer un vuelo y un aterrizaje vertical. O sea, controlado, lo cual es muy difícil. La nave se porte, ¿no? Una nave que tiene casi 60 metros. La nave de 60 metros más el cohete da una mole de 120 metros, que es lo que vimos despegar el otro día, ¿no? Y esto O ya sea, se ha estamos probado hablando por separado, la nave y el propulsor. Es la primera vez que se prueban las dos cosas Exacto. juntas. Exacto, la nave se probó por separado y el propulsor se probó no volando, sino un encendido en tierra, o sea, un encendido estático, o sea, sin levantar vuelo en la plataforma, y también había salido bastante bien dentro de los parámetros esperados, ¿no? Pero hay que probarlo en vuelo, que fue lo que ocurrió el pasado 20 de abril, y la verdad que la única manera de recabar datos de qué es lo que puede salir mal, qué es lo que puede salir bien, es haciendo esto. Así funcionó desde siempre, no es algo novedoso. Y por eso yo me animo a decir que muchas cosas salieron bien de entrada en este primer intento, en esta primera prueba. Es eso, la primera prueba, nada más. Y, por ejemplo, haber despegado de la plataforma y haber hecho un vuelo medianamente controlado durante estos primeros 4 minutos. Y algo muy importante que quizás no muchos lo apreciaron, es el hecho de que el cohete no se destruyó, a pesar de que ya en el último momento tenía una trayectoria errática, ¿no? O sea, hay un punto que pasa cualquier cohete de cualquier nave espacial que se llama el max Q, o sea, la máxima tensión estructural que se da cuando todavía ni siquiera superó los 1000 kilómetros por hora. Recordemos que la Starship alcanzó una velocidad de 4000 kilómetros por hora en la parte más alta, el punto máximo, ¿verdad? Y ese Pero a Mach los Q 1000 se da en una kilómetros, ecuación en particular entre la presión atmosférica y la velocidad. así es, el max Q se da cuando más o menos alcanzan los 1200 kilómetros por hora, y es el momento que si algo se va a romper, se puede romper. ¿Por qué? Porque es donde se alcanza la máxima tensión estructural del cohete que está despegando contra las capas más densas de la atmósfera, que son las más bajas. Después, a medida que va despegando, a medida que va subiendo, la atmósfera se viene más tenue, menos densa, entonces el peligro de esa tensión estructural va bajando, y ahí ya se superó el punto de max Q, justamente, ¿no? La máxima tensión estructural. La Starship superó ese punto, no hubo problemas con eso, e incluso cuando ya andaban los tumbos, seguía sin romperse. O sea que ya hemos sido testigos de que es una estructura muy fuerte, muy resistente, y que de seguir así, bueno, el max Q va a ser uno de los problemas menores a Aparte se superar. veía como un lápiz que iba moviéndose hacia arriba y hacia abajo, pero nunca se rompía. Exactamente, hubo naves que teóricamente eran más resistentes y se rompieron mucho antes, ¿no? O sea, me acordaba del Challenger, el trágico accidente del Challenger, allá por enero de 1986. Yo me recalco ese detalle, el Challenger no explotó, el Challenger se desintegró, justamente porque al haber esa falla en los booster, en el cohete lateral que tenía esa pérdida, alteró la dinámica, la aerodinámica del transbordador en ese momento, y obviamente la posición en la que estaba ya no era la correcta, y chocó contra la capa superior de la atmósfera que todavía se encontraba, y bueno, se desintegró y se despedazó. Al estar repleto de combustible se desparramó y se encendió ese combustible. Pero siempre digo lo mismo, el Challenger no explotó, se desintegró justamente por no haber superado el punto de max Q, por esa alteración que tuvo en la trayectoria. Sin embargo, Starship, que proviene de esta empresa privada, que es la primera vez que se prueba en un lanzamiento destinado a fallar, superó un dato muy importante que fue ese. Ahora, Diego y Ricardo, nosotros, por ser fanáticos de los viajes espaciales y todo lo que hemos visto, estábamos acostumbrados a ver el Saturno V que iba como perdiendo etapas, ¿no? Varias etapas, una tras otra hasta llegar al final. Pero acá parece que no iba a pasar así. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de concepto que tienen la Saturno V con sus 5 motores y sus múltiples fases comparado con estos 30 y pico de motores donde parece que no hay fases? ¿Cuál es el cambio de idea?
Bueno, la única fase que iba a haber, si esto hubiera seguido su trayecto normal, obviamente el cohete, el Super Heavy, estaba con la Starship adosada y la única separación que íbamos a ver, si esto seguía su curso, era la Starship separada del cohete. El cohete iba a aterrizar entero en el Océano Atlántico y la Starship iba a seguir su curso alrededor de la Tierra en este vuelo casi orbital que hubiera sido, ¿verdad? Pero más allá de eso no hubiera habido más separación de etapas. ¿Por qué? Eso, y bueno, justamente es porque ha cambiado un poco el concepto del poder de los motores. Justamente la manera que tuvo Von Braun de llegar a la Luna, justamente a ver, ¿cómo decirlo? Su caballito de batalla de Von Braun para la NASA fue eso, la construcción de un cohete por etapas para así poder superar la fuerza de gravedad de la Tierra y poder llegar a la Luna, ¿verdad? Ahora el poder se transmite de otra manera, son motores mucho más poderosos, donde ya no hace falta tener tantas etapas. Claro. Pero, en contraste con esto, estamos hablando de 33 motores, los cuales son 33 problemas, ¿no? O sea, son 33 sistemas, 33 cañerías, tuberías que tienen que alimentar en lugar de 5 grandes motores, como en el Saturno 5, contra 33. Lo cual, bueno, ahora si seguimos en esta charla, seguramente vamos a ver que existieron fallas puntuales en algunos de los motores y obviamente el acumulado de estas fallas que hubo en estos 4 minutos de vuelo hizo que perdiera potencia y si, bueno, no hubiera seguido su curso, es muy probable que la Starship ya no hubiera podido alcanzar la órbita deseada. Sí, algo que me parece que tampoco se tiene muy en cuenta es que en el caso del SLS lleva más de 10 años de desarrollo, mientras que SpaceX trabaja de otra manera, ¿no? Trabaja, el desarrollo no sé cuándo empezó, hace 4 o 5 años, no recuerdo bien, con el Starpoker. Y miremos a lo que llegó, ¿no? En este momento. Los tiempos son distintos, muy distintos, ¿eh? Por eso. O sea, por eso. ¿por qué pasa esto? Porque, bueno, la NASA no tenemos que dejar de verlo. Depende, bueno, de la coyuntura política, ¿verdad? Entonces, los avances de la NASA no es porque no tengan tecnología o porque no tengan ingenieros que no sepan, sino porque van avanzando y desarrollando en la medida que el presupuesto se lo permite. Además, yo no sé si vos tenés la información, yo no la conseguí. Si de inicio encendieron los 33 motores, porque bueno, ahora vamos a hablar del tema de que lo que se rompió fue la base, ¿no? Pero se está diciendo mucho de que la destrucción de la base hizo que algunos pedazos de cemento, que dice que llegaron a varios, creo que kilómetros de la Starbase, seguramente fue lo que rompió los motores y no una falla de los motores en sí. Bueno, eso justamente está en pleno estudio. O sea, lo bueno de que ya pasaron 3 días desde aquel lanzamiento es que ya nos están llegando los primeros datos. Quizá no de forma tan transparente. O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre la NASA y SpaceX? Bueno, una empresa privada obviamente va a manejar los datos de una manera más privada y los va a ir soltando en la medida que lo considere conveniente, ¿no? La NASA, por ser un organismo público, siempre estuvo obligada a mostrar públicamente, valga la redundancia, todas las pruebas y resultados, ya sea de una misión o de una prueba. Pero está bueno lo que mencionaba Ricardo, porque prácticamente fallaron 8 motores en total, pero los primeros 2 prácticamente resultaron dañados en el primer segundo del encendido. Y acá, bueno, esto sí es un punto que tiene que tener muy en cuenta SpaceX, porque acá sí podemos hablar de una falla, pero bueno, errores cometemos todos. A mi modesto entender, yo pienso que la plataforma, el piso, fue subestimado. O sea, subestimaron el poder, no pensaron realmente que iba a pasar esto, que iban a salir pedazos tan grandes de hormigón armado. O sea, el poder de los 33 motores en conjunto es muy poderoso, ya quedó a la vista la prueba. Y es muy posible que los primeros 2 motores, que prácticamente se apagaron en el primer segundo... Y aparte eran contiguos. Exacto, eran contiguos. Es muy posible que bueno, haya sido producto del impacto de estos fragmentos de hormigón, ¿verdad? Después hubo otros motores que empezaron a fallar en los siguientes segundos, en lo cual es muy posible que haya sido producto de que también habían recibido impactos. Y después, en algún momento podemos ver algunas fotos, seguramente hay un motor que hemos visto por ahí. La mayoría de los motores dañados
están en el borde externo, o sea, son los Claro. que primero pudieron haber recibido un impacto de estos esquirlas de hormigón, ¿no? Además, no solamente los motores, terminaron dañados los tanques de la granja, ¿no? Los tanques que acumulan combustible ahí sí. en las inmediaciones de la base. Y después hay un video donde se ve que hay un auto estacionado, no sé de quién será ese auto, a varios kilómetros de ahí, del lanzamiento, y bueno, y recibió impacto y terminó destruido. Sí, y eso da a pensar, a mí al menos, que da para ser optimista, porque uno piensa al revés, ¿no? Si la base no hubiera fallado, pensemos en un encendido correcto de los 33 motores, ¿no? Y una elevación y un control que se vio perfecto, porque la verdad que la nave no perdió el control hasta el último momento, o al menos trató de corregirla, el rumbo hasta el último momento. Tal vez hubiera fallado la separación con la Starship, que eso sí, yo Bueno, creo que fue algo más grave. acá viene otro dato importante y también va a depender de los datos futuros, ¿no? Porque también quedó probado que falló la separación entre el Super Heavy y la Starship, que debió haber ocurrido y eso nunca ocurrió. Lo cual eso llama mucho la atención porque es bastante simple el mecanismo de agarre entre el Super Heavy y la Starship. Se debieron haber separado. No ocurrió por lo siguiente, o sea, se sabe, hasta ahora lo que se sabe, es que hubo una especie de aplastamiento entre el Super Heavy y la Starship y comprimió la unión. O sea, eso como que trabó el mecanismo de separación. Ahora, ¿por qué se trabó? ¿Por el mecanismo en sí? ¿O porque el cohete ya, la trayectoria, al tener un empuje desigual por el apagado del motor, provocó ese aplastamiento? Eso es lo que se está estudiando en este momento, no lo sabemos. Pero todas estas cosas, insisto, salen de realizar una prueba. Si no se realiza, no se sabe qué puede pasar y no se puede corregir. Sí, pues Así también que, está sí, la simplicidad del mecanismo. Estaba leyendo que se basa en que el booster se queda sin combustible, la Starship está llena de combustible y hacen un giro como desenroscándose para así es. separarse, que parece medio arriesgado, pero también es extremadamente simple si llega a funcionar. Sí, han querido simplificar un poco eso porque históricamente en las etapas se separan con pirotecnia. Ah, Así que, bueno, evidentemente han querido evitar eso y en esta forma más mecánica, como vos bien lo describís, Ricardo, debería haber recibido una simpleza y separado. Pero bueno, evidentemente hubo un aplastamiento, eso sí, está comprobado con los primeros datos que SpaceX recolectó. La separación hubiera sido imposible, pero hay que ver por qué. Si la falla estuvo ahí o por la trayectoria desigual, el empuje desigual que ya tenía el Super Heavy por el apagado de estos motores. por eso la nave, yo, en mi opinión, funcionó en un 80-90% en realidad. En general, ¿no? Tanto el booster como el Starship. Me parece que y yo creo que una de las cosas que confundió a muchos, y me lo han preguntado 1000 veces, de qué se reía y aplaudía la gente de SpaceX cuando se destruyó la nave. Pero creo que entendieron todo esto, ¿no? Sí, claro, claro. Ellos, la mayoría de los que trabajan en SpaceX son ingenieros y muchos vieron, creo que lo primero que se vio haber celebrado que se despegó del suelo y llegó a los 39 kilómetros. O sea, yo soy uno de los que, primero, yo estoy asombrado de lo que ha hecho Elon y su empresa SpaceX en tan poco tiempo. Por eso yo veo un potencial y una posibilidad, a pesar de estas cosas que vemos. Pero yo soy uno de los que decían que había grandes posibilidades de que estallaran la plataforma de lanzamiento, ¿no? Había una esperanza de que por lo menos levantara vuelo cuando hace unos meses atrás habían hecho la prueba de fuego estático en el Super Heavy sin carga y había salido bien, o sea, no había explotado eso, ¿no? Pero poner todo ese mecanismo en juego y en movimiento a una velocidad que fue incrementando hasta que llegó a los 4000 kilómetros por hora, realmente hay que dominarlo, o sea, un cohete. Cualquier cohete es una bomba, ¿no? Que hay que dominarla y realmente, bueno, eso se ha conseguido. Y por acá decían que Elon estaba asesorado por políticos argentinos porque salió mal y salió a festejar. No es así, no es así. O sea, yo siempre quiero citar, como lo mío siempre es la historia de los vuelos espaciales, quiero citar a veces que es muy peligroso que salga todo bien a la primera, porque después puede haber alguna falla oculta, agazapada, en un vuelo donde ya es operativo, y ahí sí que tenemos problemas. Ahí sí que tenemos que hablar de fracaso. Diego, en el primer intento que fue, si no mal no recuerdo, el lunes pasado, venía todo bien y falló, según lo que leí, por una simple válvula que se congeló. Exacto. ¿Es así? Una simple válvula que se congeló, exactamente.
y faltaban, digamos, 7 minutos para completar la cuenta regresiva, pero terminaron de confirmar el aplazamiento en el último minuto. Wow. O sea, capaz que si seguían de largo y la válvula, digamos, evidenciaba congelamiento cuando ya habían despegado, lo más probable es que estallara, no en los 39 kilómetros, sino a los primeros metros de haberse elevado, Claro. ¿no? Y ahí sí que tenemos que hablar de algo más catastrófico. Ahora, mucha Pero, gente se pregunta sí. por qué, si falló una válvula y se detectó la falla, no se pudo corregir y lanzar a los 10 minutos, a 1 hora, 2 horas después, y hay que esperar 3 días después para lanzar de nuevo. Más cuando no hay un objetivo de ir a la Luna o a un planeta, es algo mucho más común de que se pueda hacer en cualquier momento. Claro, eso habrá tenido que ver mucho con lo que era la seguridad. O sea, no habrán querido correr riesgo de que explotara, no sabían si era el congelamiento de válvulas o ya se debía eso a un problema mayor. Entonces, cuando hay dudas de eso, se detiene todo, y si ya no hay margen para proseguir con el lanzamiento, pues ya estaba muy cerca del momento de lanzar, ahí sí se aplaza y se vuelve a pasar para otra A mí me fecha. llamó la atención Cuando- en el segundo Sí. lanzamiento, que creo Sí. que faltaban 40 segundos para el lanzamiento y pararon todo de nuevo. Hicieron como un chequeo extra, pero con el Sí. reloj parado. ¿Por qué pasa eso? Con el reloj parado. Sí, no, eso también está dentro de lo normal. Recordemos que la ventana de lanzamiento, o sea, la oportunidad que tenían de lanzar era de 62 minutos, o sea, 1 hora y 2 minutos prácticamente, y en ese lapso de tiempo podrían parar para una revisión técnica, de hecho lo hicieron, y siguieron adelante y lanzaron, obviamente, dentro del horario previsto prácticamente. Es justamente para, digamos, poder cumplir estas paradas técnicas que algunas pueden ser previstas, otras no, como la que precedió al lanzamiento, ¿verdad? Pero bueno, ahí chequearon que estaba todo bien, no había ningún problema con... También fue una válvula, esa parada que hubo Ujú. previo al Ajá, lanzamiento, sí. y ahí sí pudieron chequearlo. No estaba congelada por el combustible hiperfrío, y ahí sí pudieron seguir adelante. Hoy, ayer, Ricardo, en La Nación Más comentaban o te preguntaban cuál fue el costo del chiste. Eso quería preguntar ahora, porque son todas versiones nada más. Bueno, en realidad es muy difícil, o sea, circula por ahí un número de 2.500 millones de dólares. Sí, pero eso incluye el desarrollo, ¿no? Que me parece que es Tal una cual. locura. Es muy difícil establecer números cuando se trata de una empresa privada. O sea que hay costos que no los vamos a saber, realmente costos ocultos que tienen que ver mucho con la logística, porque en ningún lado, yo también estuve tratando de investigar, dice, por ejemplo, cuánto pudo haber salido de la logística de haber vaciado todo en el intento anterior, que no se logró, de haber vaciado el combustible, hay que vaciarlo, se puede dejar lleno. Estamos hablando de que la Starship pesa 5.000 toneladas, de las cuales más de la mitad es combustible. Y después vi la carga de combustible para el segundo intento, que bueno, fue el lanzamiento propiamente dicho, y se necesitaron, vi desfilar una decena de camiones, 10 camiones. Como 100 camiones, no más dicen. Perdón, 100 camiones cisterna 100 camiones, sí. 100 camiones. para alimentar esa bestia. Wow. ¿No? O sea, esos costos logísticos obviamente no están, deberían estar, no están contemplados. Generalmente van al costo de lo que era el cohete en sí. Leí ese número por ahí, 2.500 millones de dólares, pero me parece que detrás hay mucho más y es muy difícil llegar a un número concreto. Y además que cuando Elon mismo, él dice que el porcentaje de éxito es el 50%, está claro que él piensa asumir eso dentro del costo de todo el plan, ¿no? Pero es una prueba, claro, vuelvo a repetir, es una prueba y como prueba está destinada a eso justamente. Justamente quería citar una prueba del pasado, ¿no? De la época Apolo, en la cual el primer Saturno V, que despegó sin tripulantes, fue para la misión Apolo 4. Y fue un vuelo que salió exitosamente bien, todo había salido bien, ¿no? La separación de etapas, la ignición de las 3 etapas en los tiempos previstos. Y después se decidió hacer una segunda prueba del Saturno V no tripulado, que fue la misión Apolo 6, donde ahí todo salió mal. O sea, cuando se vio el lanzamiento y el vuelo de Apolo 4, eran re optimistas como que obviamente se iba a llegar a la Luna antes de terminar la década del 60. Y después con Apolo 6 hubo problemas con un motor que se apagó, otro que se apagó a destiempo. Después todo el Saturno V durante el vuelo empezó a hacer una vibración interna que se llama efecto Pogo. Y si eso hubiera ocurrido en un vuelo tripulado, hubiera equivalido al aborto de la misión, ¿no? En cambio ocurrió a tiempo, ocurrió durante una prueba, durante un vuelo no tripulado que justamente era para eso. Esto ni siquiera era una misión, era una prueba, donde justamente, lo vuelvo a repetir,
se necesita probar in situ para ver dónde ocurren las fallas, y obviamente las fallas que ocurrieron en esta etapa de vuelo de la Starship van a ser corregidas. Incluso otras van a ser prevenidas, porque también ocurrieron otras que podían haber equivalido a que la Starship se destruyera. Vamos a suponer que el lanzamiento salía correcto, que ocurría la separación del Super Heavy con la Starship, pero después la Starship no se hubiera podido colocar en órbita correctamente por el apagado prematuro de estos motores, y después, se supo, se perdieron algunas losetas térmicas de la Starship, se perdieron, es más, se recolectaron ahí en el lugar. Entonces esto ya deja abierta la puerta a la duda de si hubiera podido sobrevivir al reingreso. Vamos a suponer que daba hasta casi vuelta alrededor de la Tierra y se dirigía al Pacífico, ¿no? Cerca de las islas de Hawái, donde tenía que amerizar. Bueno, es muy posible que no hubiera sobrevivido al reingreso por esto de las losetas, así que esto lo van a tener en cuenta para la próxima prueba. Ahora, eso es un dato que a mí me interesó sobremanera, que es el plan, si hubiera salido todo bien, no incluía ningún aterrizaje vertical, sino todos al agua. Sí, lo que pasa es que eso todavía está en desarrollo. Era ya demasiado tratar de hacer un aterrizaje vertical. Es que estamos mal acostumbrados. Porque... No, primero estamos mal acostumbrados, digámoslo. Segundo, lo que se está recuperando hoy en aterrizaje vertical, bueno, son los cohetes Falcon 9 y la Starship, el aterrizaje vertical de la Starship, es algo que todavía tiene que ser muy pulido para lograr hacer la aterrizaje en un punto. O sea, si se quiere lograr eso, ya esta primera prueba se iba a postergar indefinidamente. O sea, lo que querían hacer ahora era probar el Super Heavy, la separación con la Starship, que eso no se logró, y la inserción orbital de la Starship y los motores para maniobrar y reingresar en la atmósfera. Ya era un montón para una primera prueba, y si todo hubiera salido bien, creo que hubieran aparecido del otro lado incrédulos, que no se hubieran creído que todo hubiera salido bien, ¿verdad? Claro. Teniendo en cuenta que el propio Elon Musk dijo 50% de probabilidad de éxito, ¿no? Claro. Además, hay que asumir también que parte del costo lo financia la NASA, porque la NASA está metida porque en definitiva Starship es una parte crucial de Artemisa, en definitiva. Y otra cosa que afirmaron que muchas de las fallas que se vieron ya están corregidas en el próximo cohete, que sería el que despegaría no sé cuándo. Yo creo que va a ser el año que viene, pero bueno, Elon es muy optimista. Pero dice que ya muchas las habían visto venir, ¿no? Y sí. Bueno, algunas se produjeron, otras no. Lo que pasa es que, por lo menos para lo que era probar vuelo del Super Heavy, ya meritaba hacer la prueba ahora, porque ahora, yo digo que ya, no lo dicen abiertamente, pero dentro de poco sí lo vamos a palpar más de cerca, se abre una nueva carrera espacial para llegar a la Luna. Por un lado, los chinos ya dijeron que piensan poner seres humanos en la superficie entre 2028 y 2029, en el polo sur lunar, que es el mismo lugar donde apunta Artemisa. Y el programa lunar de la NASA justamente necesita de esta pieza fundamental, como hoy lo decís, Ricardo, la Starship. Porque la Starship es nada más ni nada menos que el vehículo que va a lunizar en la superficie. O sea, los astronautas de Artemis van a ir en la cápsula Orión, y es muy posible que para esta primera misión, Artemis 3, tenga que hacer una especie de encuentro en órbita lunar en la cápsula Orión con la Starship, y de los 4 astronautas, 2 se trasladen al interior de la Starship y con esta nave hagan el descenso lunar, ¿sí? Ahora bien, si estas pruebas empiezan a atrasarse por problemas, por fallos, o mejor dicho, por fallos no resueltos, esa fecha que para mí es muy optimista, demasiado optimista, de llegar a la Luna en 2025, 2026, es muy optimista, pero se va a empezar a juntar más con la que propusieron los chinos del 2028, 2029. Entonces ahí empiezan a juntarse las fechas propuestas por la NASA con las fechas puntuales propuestas por China, y ahí ya vamos a palpar más de cerca, ya en un año, diría yo, o 2, de acuerdo a cómo pasen estas pruebas, a palpar una nueva carrera lunar, sin duda. Ahora, estamos hablando de estas fechas en el futuro, pero digamos lo que se viene, lo más inmediato es el próximo intento de Starship. ¿Cuándo sería aproximadamente? Bueno, no hay una fecha precisa. Elon, como bien dijo por ahí en las redes, dijo en unos meses. Ya están circulando versiones que en 2 meses o en 4 meses. Yo pienso que no tiene que pasar de este año, si quieren cumplir con las fechas previstas o incluso más allá.
Pero antes de las mejoras de la Starship, antes de las mejoras del Super Heavy, tienen que hacer mejoras en la plataforma. Claro. En ese piso que seguramente ya lo habrán visto, se formaron un cráter directamente. Eso no puede quedar así. Yo justamente antes del lanzamiento lo estaba diciendo, digo, qué raro que no hay deflectores de llamas, como tienen en el Centro Espacial Kennedy, para un cohete de semejante porte y semejante poder. Y bueno, y de los litros de agua que generalmente se usan para aminorar no tanto el poder de fuego, sino el de la onda expansiva, el de la onda de sonido. Lo menos que tienen que hacer es primero arreglar eso, que es parte de las fallas, y creo que eso no lo tenían previsto. Ahí creo que ahí sí hay un error de parte de SpaceX. Subestimaron ese poder, lo subestimaron. Ese es mi parecer. Así que antes que nada hay que arreglar esa base. Ya se está hablando de colocar planchas metálicas, o sea, ya no un piso de hormigón donde puedan salir fragmentos tan peligrosos como lo fue el pasado día 20, sino un suelo que tenga que ver más que nada con unas aleaciones metálicas de titanio, tiene que ser algo mucho más poderoso, para poder hacer un poco también a su vez de deflectores de llamas. Recordemos que el lanzamiento parecía que no salía el cohete al principio, Sí. estuvo como 5 Sí. segundos ahí, Estuvo quieto. y esos 5 segundos a pleno encendido contribuyeron al desarme de la base, ¿no? Así que antes que nada hay que atender eso. Pero volviendo a la pregunta original, tiene que ser este año la prueba. No sé si serán 2 meses, es demasiado, pero yo pienso que de acá a 4 meses o antes de fin de año tiene que haber otro vuelo de prueba de Super Heavy y Starship. Qué bueno. Ahora, Ahora, sí, Ricardo, dale. perdón. No, una duda nada más que tampoco encontré. La base que están haciendo en la NASA, Sí. ¿sí estaría realmente preparada como para un lanzamiento así? Porque algunos decían que también tendrían que modificar eso y eso llevaría a más demoras. Sí, claro, evidentemente la NASA también aprendió de lo que pasó el pasado 20. Obviamente la NASA están más preparados porque ahora que lo mencionaba, vamos a detallar esto, que la NASA ya está preparando en el Centro Espacial Kennedy una base de lanzamiento para Starship, pegadita ahí en la plataforma 39A, desde donde partieron los históricos Apolo, ahí pegadita hay lo que sería la nueva plataforma 39A para las Starship. O sea, la 39A va a seguir operando para los Falcon 9, que SpaceX la tiene arrendada por 20 años, y ahí al lado ya comenzó la construcción para la Starship. Obviamente, hace años, hace décadas que se manejan deflectores de llama, cosas para poder contener ese semejante poder. Pero además, yo pensaba, lo dije también, tendrían que poner una especie de trinchera adicional para posibles desprendimientos de semejante poder, ¿no? Claro. Yo no tengo duda que la NASA aprendió de esto y que como esto está en plena obra, la nueva plataforma 39A para Starship, lo van a considerar. Yo no creo que haya demoras por ese lado. Hay tiempo todavía para implementar mejoras en algo que todavía está en construcción. Ahora, lo que vos dijiste, llegas un ratito del tema de la Starship con la misión Artemisa, no está muy relacionado todavía entre la gente. ¿Cuál es la conexión que tiene un plan con otro? Parece que fueran hasta el momento planes separados, ¿no? Y cada uno con sus problemas. Entonces, la misión Artemisa y la misión Starship están como avanzando juntas con tropiezos. Ahora, una podría condicionar a la otra, podría demorar a la otra. Sí, claro. Si hay problemas con Artemis, va a condicionar, si hay problemas con Starship, obviamente va a condicionar al programa Artemis. Pero también la NASA empezó a abrir un poco el paraguas con respecto a eso. Artemis obviamente es el contratista principal, es el que ganó aquella contienda que llevaban adelante SpaceX con Dynetics, con Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, donde había otras propuestas que parecían más acordes con la lógica. Hasta yo creí que podía llegar a ganar Blue Origin o Dynetics con sus propuestas. Pero ¿qué pasa? Esas eran propuestas que se asemejaban mucho a la original del módulo lunar de Apolo, obviamente con mucha más tecnología, pero se iba a quedar en eso, en la exploración lunar y nada más. En cambio, Starship propone el uso de la nave no solo para explorar la Luna, sino para alcanzar exploración de Marte y exploración planetaria en general, ¿no? Son dos proyectos que nacieron separados. Es una especie de Frankenstein, una especie de amalgama lo que ha hecho la NASA entre integrar todo lo que es Starship con Artemisa. ¿Y por qué lo hizo la NASA? Además de, porque era la propuesta más barata de esas tres propuestas. Puede ser, pero también es muy probable que la NASA haya querido integrar a SpaceX para que no se corten solos. O sea, hay mucha decisión política
en esto, ¿no? Y ahora la NASA ha abierto un poco el paraguas con respecto a esto, para que se vuelvan a presentar otras empresas, obviamente no SpaceX, se vuelvan a presentar Dynetics, Blue Origin, National Team, en realidad, ¿no? Era una amalgama de varias empresas, para que vuelvan a presentar propuestas para tener una segunda opción. ¿Sí? O sea, la NASA obviamente apoya a SpaceX, confía en SpaceX, pero también no quiere quedarse afuera de la carrera espacial, la quiere ganar, quiere llegar a la Luna antes que los chinos, y esa es una propuesta, es una iniciativa que lleva adelante el propio administrador de la NASA, que es Bill Nelson. Él es un senador, el actual administrador de la NASA, que es muy acelerador de la gestión espacial. Él fue el que le dijo al presidente Joe Biden, llevándole una foto de la primera sonda espacial china que llegó a Marte y llegó a poner un vehículo rodado, ¿no? Le mostró esa foto y le dijo, si no hacemos algo, China nos pasa por arriba. O sea, él fue el principal acelerador de lo que está ocurriendo ahora. O sea que la NASA y SpaceX llevan sus proyectos que originalmente eran por separado, los están amalgamando y obviamente el retraso que le ocurra a uno va a influir en el otro. Sobre todo las fichas están muy puestas en Starship, porque es el vehículo principal que van a utilizar para descender. Claro. Y contanos, Diego, para toda la gente, para ponernos en sintonía, ¿cuáles son las fases de la misión de Artemis con Spaceship? Bueno, por ahora Artemis está probando la cápsula Orión, que es la cápsula donde van los 4 astronautas. Ya despegó en su primera misión sin tripulantes. El segundo vuelo de Artemis va a ser situado ahí en noviembre del 2024, con astronautas. 4 astronautas fueron recientemente seleccionados, pero por ahora van a ir a la cápsula Orión. Starship todavía no está en escena. La cápsula la misión Artemis 2 va a servir para probar la cápsula en órbita lunar, sistema de navegación, sistemas de vida, con los 4 astronautas, ¿verdad? Y Starship entraría recién en escena en Artemis 3. Ajá. O sea, por ahora la fase sería algo más elemental, que sería un encuentro en órbita lunar entre la cápsula Orión y la nave Starship. De los 4 astronautas, 2 se tendrían que trasladar al interior de la Starship, y la Starship va a hacer un descenso vertical en la superficie de la Luna, ¿no? En el polo sur lunar, justamente. Pero bueno, hay que afinar muchas cosas para llegar a eso todavía. Eso me llamó mucho la atención, porque viste que la NASA ya envió un helicóptero a Marte, y tuvieron que modificar la forma de las aletas y la cantidad de aletas debido a la densidad de la atmósfera de Marte. Ahora, un aterrizaje vertical de la Starship en la Luna nunca se probó. No, claro. Fíjate que recién se probaron aterrizajes verticales de Starship en estas pruebas que se realizaron durante el año pasado. Las últimas fueron exitosas, pero se necesitan hacer muchas más pruebas. Eso es lo que yo digo, que todavía veo, esto a mi modo de ver, ¿no? Veo que todavía faltan muchas pruebas. O sea, si se tiene que estrellar, que lo haga, si tiene que explotar, que explote, pero hay que hacer muchas pruebas. Y el hecho de que explote un montón de veces no quiere decir que no aprendan nada. De cada una de ellas aprenden un montón, y obviamente hasta llegar a la exitosa. Cuando llegue el momento de alunizar, no van a poder existir fallas. Justamente se aprende de todas estas cosas que están pasando. Están y ahora en todo ese script no he visto ninguna prueba de la Starship aterrizando vertical sin tripulantes en la Luna. Sí, no. Y eso es una cosa que no sé si se va a llegar a hacer, porque, bueno, recordemos que en la época Apolo, el módulo lunar, la primera vez que se probó con aterrizaje vertical fue ya con los astronautas de Apolo 11. Habían hecho pruebas de aproximación, y quizás de ensayo de alunizaje o de ensayo de aproximación final, que fue Apolo 10, que llegó con astronautas hasta 10 kilómetros de la superficie lunar. Pero va a ser muy difícil, sería imposible hacer el ensayo final con una nave no tripulada, hay que hacerla con astronautas. Y ese último tramo, esos 10 kilómetros que faltaban para bajar a la Luna, en las Apolo, nunca se pudo probar fuera de los simuladores. O sea, hay un margen, un rango de incertidumbre, incluso en las propias misiones espaciales, ¿verdad? Pero por eso digo, hacen falta muchas pruebas todavía por delante. No, y además en un terreno que no es una base plana, señalizada. Claro. Es un montón de escombros sobre los que hay que caer, que no está muy claro cómo lo van a resolver tampoco. Eso lo van a tener que hacer con radar, con sensores que tienen que ver mucho con láser. Casualmente Blue Origin era uno de los innovadores en eso, ¿no?
aterrizar a simple vista sería imposible, ni siquiera en las misiones Apolo lo hacían. Pero además, el polo sur lunar es un lugar donde hay mucha sombra. O sea, es un lugar donde justamente ese es el interés de la exploración de esa zona inexplorada todavía, ¿no? Es un lugar donde el sol pega, digamos, apenas sale por el horizonte, pega muy de refilón esa luz, y eso hace que los bordes de los cráteres y las rocas proyecten sombras largas, muy grandes, y que gran parte de esas zonas estén en sombras permanentes. Así que es una dificultad adicional a la hora de alunizar en ese lugar. Sí, hay estudios que incluso quieren armar primero como un sistema de un GPS alrededor de la Luna para poder tener un posicionamiento más preciso, ¿no? Así es, así es. De hecho hay pequeños satélites, son se llaman CubeSat. Son pequeños satélites en forma de cubo, algunos ya los ha desparramado Artemis 1, otros tanto va a ser Artemis 2 también. Algunos los han dejado en el espacio entre la Tierra y la Luna para medir radiaciones, viento solar, y otros han quedado en órbita lunar, justamente algunos de esos para hacer esto que vos bien decís, Ricardo, ¿no? O sea, un mapeo generalizado al detalle de la superficie, especialmente del Polo Sur. Ahora, qué importante lo del Starship, que mientras sigue probando y aprendiendo, por el otro lado, la cápsula Orión de Artemis ha pasado por muchos problemas, ¿no? Para llegar a poder hacer su primer vuelo tripulado, sin tripulación, perdón. Ahora, ¿esos problemas se consideran ya resueltos o todavía hay mucha preocupación sobre cómo va a funcionar la segunda versión? Yo pienso que muchos ya han sido resueltos con este vuelo no tripulado de Artemis 1. Prácticamente la cápsula quedó certificada para vuelos tripulados, que es lo que se quería con esta primera misión, ¿no? Misión no tripulada. Fue un éxito total. Orión ya quedó certificada para vuelos tripulados. Incluso hubo un experimento muy interesante que se hizo a bordo. Fueron maniquíes a bordo con sensores justamente para medir la cantidad de radiación que podría llegar a afectar el cuerpo humano durante toda la misión. Así que bueno, más la maniobrabilidad de la que se vio afectada, ¿no? La cápsula Orión para Artemis 1 tuvo que hacer unas maniobras bastante, a ver cómo decirlo, arriesgadas, bastante jugadas, ¿no? Que era la órbita retrógrada, que son órbitas que hacen naves interplanetarias. Artemis no va, en los siguientes vuelos no va a hacer ese tipo de órbitas ni de trayectorias. Pero ¿por qué se hizo con Artemis 1? Porque se intentó forzar al extremo la capacidad de orientación, de navegación de los motores, justamente, y todo eso salió exitosamente bien. O sea que Orión ahora sí se puede considerar un éxito total para llevar astronautas de la Tierra, por lo menos hasta la órbita lunar. ¿Y qué estamos esperando de Artemis para la misión 2? O sea, ¿por qué hay tanta demora y se planea tanto más adelante y no arranca ya mismo, ya que la Orión 1 fue un éxito? Bueno, en este momento están entrenando, o sea, los astronautas tienen que entrenar. A mí también, dentro de todo, me llama la atención el hecho de que van a estar tan espaciadas. Supongo que después ya, cuando ya se considere más operativa la nave, para cuando ya lleguen las misiones a alunizar en la superficie, estén un poco más próximas unas de otras, ¿no? Pero hubo muchas demoras con la construcción del cohete SLS, con la construcción de la cápsula. Eso va más lento. Y recién ahora prácticamente la cápsula Orion para Artemis 2 está casi lista, pero todavía se necesita mucho para terminar el cohete SLS, ¿no? O sea, es bastante más lenta lo que es la construcción, la puesta a punto y las pruebas que se hacen en superficie antes del ensamblaje final, ¿no? Y obviamente se esperó a que Artemis 1 fuera un éxito para recién ahí nombrar a la tripulación de Artemis 2, que ya sabemos quiénes son, y ya comenzó su entrenamiento, o sea, estamos a 1 año y medio, no va a ser en fines del 2024 su vuelo. Así que para eso quizás estemos un poco ansiosos y no falta tanto. Pero bueno, son muchas cosas las que hay que afinar todavía para este primer vuelo tripulado que no tengo duda que también va a ser exitoso. Bueno, Diego, y contanos entonces los 4 astronautas que fueron nombrados. Ya está la foto oficial con sus trajes naranjas. ¿Te llamó la atención la decisión? ¿Más o menos los conocías, los venías viendo? ¿O son gente totalmente desconocida? Hay dos que me llamaron la atención y 2 que no. O sea, ya desde antes que se supieran los nombres se sabía que iban a ser
3 estadounidenses y una canadiense. Y el dato del canadiense me llamó un poco la atención. Ahora les voy a comentar por qué. Resulta que antes del nombramiento de la tripulación, ya la NASA había hecho público un grupo de astronautas. Dentro del grupo de astronautas en actividad que tienen, de 18. Como hace siempre, ¿no? Que agarra un grupito y los nombra, claro. Después los va a ir repartiendo las distintas misiones, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí hubo un poco de sorpresa sobre el comandante de la misión, que no pertenece a ese grupo de 18 astronautas, ¿no? Hay un grupito que son 9 hombres, 9 mujeres, y supone que de ahí van a salir los tripulantes de Artemis, de todas las Artemis, y después se iban a ir incorporando los que estén fuera de ese grupo, ¿no? Pero el que era por entonces jefe de la oficina de astronautas, el astronauta Greg Weissman, se bajó de la jefatura de la oficina de astronautas para ser elegible, esas cosas internas que hacen, ¿no? Para ser elegible para este primer vuelo de Artemis, y de hecho, bueno, terminó siendo elegido. Ahora el nuevo jefe de la oficina de astronautas es otro astronauta, no recuerdo ahora quién es, pero Greg Weissman quedó como comandante de Artemis, ¿no? Él ha tenido ya una experiencia en el 2014, de una estadía en la estación espacial de unos 6 meses, es alguien que ya tiene experiencia, y también realizó caminatas espaciales, que ya tiene experiencia espacial. El piloto es alguien que ya estaba empezando a sonar por ahí. El piloto va a ser Victor Glover, que es un astronauta afroamericano, y fue piloto en el primer vuelo operativo de SpaceX. No en el primer vuelo tripulado, pero sino en el primer vuelo operativo en la Crew 1, que de paso quiero acá mostrar el emblema que tan gentilmente me trajo Daniel de Houston. Bueno, Victor Glover viene de este vuelo, del primer vuelo operativo de Crew Dragon, y lo cual lo hace realmente alguien muy, muy calificado. La ingeniera de vuelo es una mujer, se llama Christina Koch, y es una mujer muy experimentada, porque estuvo casi un año en el espacio. Entre el 2018 y el 2019 completó más de 330 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, y yo pensé de que ella iba a estar para Artemis 3, pero la verdad que para ser la primera mujer que va a orbitar la Luna, ser la primera mujer en la Luna, aunque no baje, la va a orbitar, para mí es una elección muy, muy acertada. Y me llamó la atención el último, el canadiense, Jeremy Hansen. Me llamó la atención que sea un canadiense, por 2 razones. La primera, Hansen no tiene experiencia de vuelo, es un novato, va a volar por primera vez, y la verdad que estrena su título de astronauta con un gran vuelo como Artemis 2, un vuelo alrededor de la Luna. Pero no me llama tanto la atención que sea un novato, sino me llama la atención que sea canadiense. ¿Por qué? Porque recordemos que Orion, la cápsula Orion, tanto la cápsula como la parte cilíndrica, que sería el módulo de servicio, que es la parte que tiene los paneles solares, ese es un desarrollo de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Claro. Por lo tanto, yo creía que lo más lógico es que el cuarto tripulante, en lugar de ser un canadiense, sea un europeo, porque es alguien que además también entendería mucho mejor los sistemas de a bordo. Pero se anda diciendo por ahí, lo cual es muy posible, que la NASA como que ha castigado un poquito a la Agencia Espacial Europea, no poniendo a un europeo y sí poniendo a un canadiense. ¿Por qué? Porque Europa anda, digamos, coqueteando un poquito con los chinos, ¿sí? Se anda rumoreando por ahí que la Estación Espacial China Tiangong en cualquier momento va a ser visitada por rusos y en algún otro momento también visitada por europeos. Cosa que a la NASA no le cayó nada bien, sabiendo que China tiene, digamos, un enfrentamiento de todo tipo con la NASA y con Estados Unidos. Entonces se anda diciendo eso. Pero bueno, son rumores que tienen su cuota de fuerza, pero bueno, la cuestión es que de todos modos, esta es una tripulación muy selecta, no por incluir a un afroamericano y a una mujer, están dejando de lado su profesionalismo. O sea, me consta que son 4 grandes profesionales y pienso que es una selección muy, muy acertada para este primer vuelo de Artemis tripulado. Y también la diferencia notable de que veníamos acostumbrados que Apolo siempre eran 3 astronautas y ahora son 4. Exacto. Lo que pasa es que va a estar previsto que necesiten por lo menos 2 que queden en órbita y 2 que bajen a la superficie lunar, ¿sí? La órbita va a ser una órbita polar, ya no va a ser una órbita ecuatorial. Es una órbita que nunca fue probada antes. Van a aprovechar esta órbita para hacer, en lugar de ser pasadas ecuatoriales alrededor de la Luna, van a ser pasadas verticales, lo cual va a redundar en una mayor investigación de la superficie desde la altura, ¿no? Desde la órbita lunar, y obviamente se necesite más personal para eso. Así que por ahora son 4.
dos que estos primeros 4 la van a orbitar, no van a descender, pero después la idea es 2 que queden en órbita y 2 que bajen a la ¿Y la Tierra. capacidad máxima de la Orion es de 4? Porque recuerdo que la de SpaceX podía ser más todavía. Sí, la capacidad máxima de la Orion es de 6 en realidad, pero bueno, entre equipos científicos de navegación y motivos de seguridad siempre van a llevar 4 astronautas. Así que bueno, por ahora. En cambio la Starship con esas dimensiones descomunales que tiene, podría llevar una docena de astronautas. Y eso es lo que apunta Elon para un futuro un mediano plazo, ¿no? Una Starship que pueda llevar 10, 12, 20, 30 astronautas. En uno de ¿no? los planes se menciona una estación de reabastecimiento de combustible en el espacio para la Starship. ¿Eso es parte del vuelo a la Luna o es para cuando piensan en ir a Marte? Las dos cosas. Hay una estación espacial que está en pleno desarrollo que se llama Gateway, que la idea original es colocarla en la órbita lunar, que sea como una especie de reabastecimiento, que la Orion vaya a repostar ahí y la Starship también. Pero no para Artemis 3, que está mucho más próximo en el calendario, ¿no? La Gateway estaría para Artemis 4 o 5 en adelante. Y también ahí el futuro empieza a ser un poco incierto, porque si tiene éxito la Starship, y después, bueno, SpaceX empieza a incursionar con su política de cohetes reutilizables, el cohete SLS quizás ya tenga también los días contados, quizás no pase de Artemis 5 o 6 y ya se empiecen en otro tipo de vector. Eso lo hemos nombrado, lo hemos hablado, si no me equivoco, en algún podcast anterior, ¿verdad? Pero bueno, eso ya estamos hablando de mediano y largo plazo. Tienen que salir bien todas estas pruebas antes y llegar a la Luna. No, Ricardo, si vos tenés algo más, si no, lo cerrás con tu habitual sello. Bueno, dale. No, lo único que había leído el otro día, un avance de un paper que decían que se estudia la Starship incluso como hábitat para los astronautas en algún momento. O sea, no solo como el vector de aterrizaje, sino lugares donde puedan vivir. Mira, la Starship tiene el potencial de un montón de aplicaciones. Recordemos que la Starship solamente, sin contar el cohete, tienen 50 metros de alto. Es impresionante la capacidad de carga que tendría eso. Hay distintos tipos de Starship, distintos tipos de aplicaciones. Están las Starship Tanker, que son las que se podrían utilizar como tanques de combustible en el espacio, y que otra Starship la puede usar como tanque para reabastecerse. Starship como hábitat. E incluso también SpaceX está tratando de ya inaugurar una especie de vuelos turísticos alrededor de la Luna con la Starship. Ya hay gente que se ha anotado para ello. Entre ellos hay un astronauta japonés que hace muy poquito estuvo en la estación espacial como turista. E incluso también se ha anotado el famoso Dennis Tito, aquel famoso turista espacial que estuvo ya por los 2000 en la estación espacial, el primer turista espacial de la historia. Ahora se anotó como primer turista alrededor de la Luna a bordo de la Starship. O sea, ya ha hecho negociaciones con Elon. Así que bueno, la Starship tiene un sinfín de aplicaciones increíbles. Incluso podría poner paquetes enteros de satélites, una capacidad de carga impresionante. Yo pienso que cuando sea operativa la Starship, de una vez por todas, va a revolucionar con su gran capacidad que tiene toda la actividad espacial. O sea, a pesar de lo que vimos, que pasaron muchas cosas que salieron mal, ya hay muchos que dicen, yo también lo digo, que ya la era Starship ya empezó. Bueno, excelente, era muy interesante todo lo que hablamos. Bueno, te agradezco, digo, como siempre, que siempre estés ahí disponible para el podcast. Bueno, gracias Dani también por el apoyo técnico. Y bueno, nos encontramos en el próximo Desde el Sur Explorando el Cosmos, entonces dentro de un mes. Muchas gracias a los dos. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, y hasta cualquier momento. Hasta pronto. Ahora. It's one small step for man, one giant leap for mankind.